En realidad el tema que he elegido es un tema que tiene sus problemas, porque es un tema que está en pleno proceso de semantización. Es el tema de la posverdad. Con mucha frecuencia se está hablando ahora últimamente de este fenómeno de la posverdad, pero con mucha referencia, como digo, significativa, semántica, muy diferente, ¿no? Para algunas personas la posverdad resulta nada más que una... ¿Más cerca? ¿Qué querés que haga? Para algunas personas la posverdad significa nada más que simplemente una mentira acomodada a la facticidad de quienes detentan el poder. Para otros, en realidad es un elemento fantasioso que se confunde en la mirada también confusa del observador. Son dos. Hay que tener fuerza para... Sí, no. Es un cabrón argentino que es. Y por fin yo quiero rescatar la posibilidad de aprovechar el concepto de posverdad para, por decirlo rápida, cruda y francamente, sacarnos de encima 25 siglos de objetivismo, explicativismo y positivismo epistemológico. ¿Por qué sacarnos de encima? Porque me parece que el concepto de posverdad podría cumplir de alguna manera el mismo rol que cumplió el concepto de posmodernidad. Todavía no sabemos muy bien qué es lo que quiere decir posmodernidad, todavía se discute acerca de sus alcances, pero lo que está claro para todo el mundo es que Occidente no es el fin del universo, que más allá de Occidente hay cultura, hay religión, hay sexualidad, hay formas de comer, hay morales, hay religiones, hay infinita cantidad de variables que Occidente ignoraba, amurallada en esta especie de concepción del mundo, como decían los norteamericanos en la época en que en América Latina se discutía acerca del desarrollismo. No, todos los pueblos llegan al mismo lugar, lo que pasa es que unos van más adelante que otros. La historia no era así, la historia era que unos iban más adelante que otros porque los otros se habían quedado atrás como consecuencia de que los primeros se habían adelantado. Bueno, hoy sabemos que la cultura occidental no es la única que ofrece una filosofía, no es la única que ofrece una religión, no es la única que ofrece una moral, no es la única que ofrece una práctica política, etcétera. Y eso me parece que ha sido absolutamente enriquecedor para nosotros como comprensión de un mundo que es muchísimo más plural, muchísimo más complejo, muchísimo más rico que el que veíamos cuando las murallas estaban levantadas. Voy a los papeles, entonces, los cuales aliviaré para tratar de cumplir con el mandato de André, quien por otra parte merece un agradecimiento especial porque él es un organizador excepcional, él y su grupo han llevado a cabo este emprendimiento con el éxito que ya se advierte, y además, en fin, ni bien llegamos a
a Porto Alegre, nos vimos envueltos en la magia de su calidez, de su atención, de su amistad, de su bonomía, de su condición de ser humano extraordinario. Así que muy agradecido por todas estas gentilezas y muy agradecido por la invitación también. Decía, en los últimos tiempos se emplea con frecuencia el concepto de posverdad. El sentido que se le atribuye a la expresión no es unívoco. En algunos casos resulta francamente despectivo y en otras decididamente confuso. Suele afirmarse que se trata de verdades lábiles que el sujeto mezcla con ensoñaciones y fantasías. Claro está que así se descalifica el contenido de la expresión. En mi opinión, en buena medida estamos discutiendo de nuevo cuestiones clásicas que cambiaron de envase, pero no de contenido. Es el mismo vino en otras odres, como se diría clásicamente en castellano. ¿Qué es la verdad? ¿Los criterios de verdad son los mismos cualquiera sea la naturaleza del objeto investigado? La verdad, la realidad, el mundo, ¿puede explicarse o mostrarse sin la participación de quien observa? La observación, en términos fácticos, obtiene visiones parciales del objeto que luego deben sintetizarse mediante actos de conciencia que son propios de una abstracción intelectual. ¿Son las formas analíticas y las formas hermenéuticas antitéticas o complementarias, como pretende Habermas? Si el problema solo fuera de naturaleza epistémica, quizá la discusión, que lleva siglos, pudiera encararse filosóficamente y remitirla a la opinión de los intelectuales más meritorios de nuestra época, pero desgraciadamente no es así. La noción de posverdad en un mundo líquido puede pensarse como el rechazo de verdades universales y ahistóricas, deducidas de la realidad de un mundo matematizable. Aristóteles cometió el error de decir que la estructura del mundo era matemática, y esto le vino fenómeno a autores como Descartes, Newton y toda la generación de la escuela clásica del derecho natural que se valió de esa concepción para organizar una tesis acerca de la naturaleza del Estado, de la sociedad, de la política, de la moral, etcétera, a la more geométrica, a la manera de una geometría, a la manera de unos pocos principios de los cuales los demás se deducían mediante un recurso lógico. Y así inventaron una sociedad signada por la libertad, signada por la fraternidad y signada por la igualdad, que no existió nunca. Nunca conocimos esa sociedad, y mucho menos ahora. No la conocimos. Nunca tuvimos libertad en serio, nunca tuvimos fraternidad en serio, y ni que hablar de igualdad. La sociedad moderna es profundamente mentirosa respecto de lo que dice de sí misma. Y concebirla de este modo, como producto matemático, en cambio, hay una alternativa. En vez de concebirla de esta manera, concebirla en cambio constructivamente, como un producto social y cultural que resulta de la interacción de los seres humanos, tanto en su dimensión lingüística como práctica. El problema es que no es este el sentido reivindicado por la política hegemónica en estos tiempos de neoliberalismo. Para mantener la denominación última, habrá que admitir que esta enmascara realmente una especie de populismo de derecha, adepto a la virtualidad de lo fáctico. Dicho de otra manera, la derecha hegemónica que gobierna en gran parte del mundo y también en nuestros países cree y defiende la verdad de lo fáctico. Son liberales de mercado, pero profundamente antiliberales
en lo que concierne, y antirrepublicanos, en lo que concierne a los derechos fundamentales, las instituciones democráticas o las legitimidades procedimentales. El electo presidente Trump se pretende un defensor de las viejas tradiciones americanas, pero no le ha costado mentir respecto de la participación de Barack Obama en una maniobra electoral en su contra, cuestión que ya había sido decidida por los tribunales en Estados Unidos. Tampoco le cuesta expulsar a multitud de inmigrantes que hace decenas de años contribuyen con la grandeza de su país. Los mexicanos, por ejemplo, con los que durante el siglo XX siempre mantuvo Estados Unidos excelentes relaciones, deberán pagar un muro a su costa, en la frontera, para que una vez expulsados, sus connacionales no vuelvan a entrar a Estados Unidos. El juez Moro procesa al presidente Lula porque éste sería propietario de una casa en Guarujá. Lula lo niega, no hay más pruebas en el expediente, salvo el aserto del juez Moro. El líder del golpe institucional contra la presidenta Rousseff, contra la que aún no se han ventilado pruebas de las acusaciones a ellas dirigidas, ya está preso por peculado, corrupción, abuso de poder y otros delitos. El presidente Macri ha procesado o dado órdenes a una judicatura en general genuflexa para denunciar a la expresidenta Kirchner, entre otros cargos peregrinos, por haber firmado un convenio con Irán para poder proseguir las actuaciones judiciales a la búsqueda de los asesinos que atentaron contra la Embajada de Israel y contra la AMIA en nuestro país. De suyo la cosa es sorprendente, porque nuestra Constitución encomienda al presidente de la República el manejo de los asuntos internacionales y ese pacto solo pretendía establecer responsabilidades criminales de las que habíamos sido víctimas los argentinos. Pero no ya sorprendente, sino escandalosa es la circunstancia de que ese convenio fue ratificado por unanimidad por el Parlamento argentino. Permanentemente el actual gobierno acusa al anterior de corrupción. Después de 2 años solo hay un condenado y ya había empezado a ser juzgado bastante tiempo antes del cambio de gobierno. Mientras tanto, el señor Macri figura como dueño de empresas radicadas en Panamá y denunciadas en el conocido affair de los Panama Papers, sin creerse obligado a brindarle al país una explicación que tampoco le reclaman los medios de prensa. Además, se acaba de descubrir que no ha declarado patrimonialmente la propiedad de terrenos cercanos a Buenos Aires de una extensión de 32.000 hectáreas, en donde se ha construido un club de campo. Ya carga con su primer desaparecido político mediante el uso represivo de las fuerzas de gendarmería. No es desaparecido porque apareció el cadáver, lo plantaron, ¿no? Y la complicidad leve de los grandes medios de prensa. En fin, esta enumeración podría continuar con ejemplos groseros del señor Macron en Francia o del señor Nigel Farage que luego de ganar las elecciones del Brexit negó los eslogan de su campaña mediante el sencillo expediente de decir «yo nunca dije eso». El apoderamiento malicioso y falso de estos gobiernos para legitimar por la fuerza de los hechos las medidas que adoptan es para ellos una forma de la posverdad. Sin embargo, ello no puede ser caracterizado sino como una manipulación artificiosa y canallesca, llevada a cabo con la complicidad, cuando no bajo la jefatura, de los grandes medios masivos de comunicación. No se necesitaba ni siquiera ir a buscar al señor Durán Barba, que es el asesor, es un ecuatoriano, asesor de Macri, para obtener este resultado. Bastaba con acordarse del coronel Goebbels. Miente, miente, que algo quedará. Basta evocar para fundar el acerto el rol jugado en estos últimos 20 años por conocidos complejos multimediáticos como Clarín, La Nación, la Red de Globo, el Mercurio, el conglomerado Prisa en España y tantos más. Pero la discusión que me interesa llevar adelante sobre el concepto de posverdad no es el que concierne a su uso innoble y falsificador, ya que existe para ello el concepto de ideología en el sentido marxista. Me interesa la discusión con los modernos y la reduplicación de ontologías, esencias y cánones científicos. A ello me atendré en lo sucesivo.
En el año 2000, la editorial Biblos publicó un libro de texto de gran interés que se denominaba La posciencia, el conocimiento científico en las postrimerías de la modernidad. La editora y autora de algunos de esos ensayos fue la inteligente y prolífica profesora Esther Díaz. Y ella, en tanto compiladora, a pesar de que los artículos tenían variabilidad de criterios, etcétera, no deja de ofrecernos su propio y decidido punto de vista acerca de la verdad desde el propio prólogo. La verdad, dice, es un producto histórico, surge en los discursos y las prácticas sociales, es cambiante, inmanente y epocal. Estoy plenamente de acuerdo con esta manifestación y tengo el conocimiento de que la vulgata de la posverdad, en boca de periodistas y políticos, responde al modo superficial, interesado y muchas veces bastardo con que trata cualquier información a la vista, desde la desaparición de Santiago Maldonado, que fue el chico este que secuestraron y mataron, hasta el conteo electoral y las manipulaciones estadísticas. La mayoría de los filósofos modernos fueron influidos en este debate por la tradición que, en lo que respecta al tema tratado, conectará a Aristóteles, quien creía que la estructura del mundo era de naturaleza matemática, como ya dije, con Newton, Descartes y los representantes de la Ilustración. Ello derivó en el desarrollo destacado de las ciencias naturales que se unieron al antiguo prestigio y divulgación de las ciencias formales que ya habían influenciado la escuela clásica del derecho natural a través de autores tan importantes como Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, Pufendorf, Wolff y otros. La ciencia moderna entonces construye para sí una imagen objetivista. Las leyes de la naturaleza que se describían estaban inscriptas en el modo de ser de la propia naturaleza. El mundo, la realidad exterior, guardaban una relación con los sujetos en la que estos tenían un rol pasivo. Su conciencia era una especie de espejo que con la ayuda de los sentidos les permitía conocer la exterioridad que en el caso de la ciencia proveía verdades cuidadosamente elaboradas y que operaban en dicha conciencia como un sistema de representaciones. Esta forma de pensar el conocimiento se denominó, obviamente, representacionalismo. Para finales del XIX, este panorama epistémico que había tenido mucho éxito por el gran desarrollo durante el siglo XVIII de las ciencias naturales, adquirió una imprevista turbulencia por el lado de la discusión metodológica. Los positivistas, objetivistas, representacionalistas sostenían un punto de vista monológico en lo que concierne al método a emplear en las ciencias. Es decir, era el método axiomático para las ciencias formales y era el método fundamentalmente hipotético-deductivo para las ciencias naturales, entre las cuales quedaban incluidas las ciencias sociales, y todo lo demás no existía. Pero apareció de pronto un temblor, un movimiento de capas tectónicas y algunos propios positivistas como John Dray o Elizabeth Anscombe, más los post-hegelianos y los post-kantianos, iniciaron una especie de revuelta metodológica respecto de las ciencias sociales, para explicar que las ciencias sociales no podían ser tratadas sobre la base de los mismos principios con los que eran tratados las ciencias, con los que a ellos se trataba desde el punto de vista de las ciencias formales o de las ciencias fácticas. Para ir apurando el camino, como esto seguramente todos ustedes lo saben, las ciencias formales se organizan sobre la base de un conjunto de verdades, que puede ser una sola o 3 o 4 o 5, pero son verdades arbitrarias, son verdades declaradas como postulados, sin que nadie pruebe efectivamente de que las cosas son de tal manera. Por ejemplo, los axiomas de Euclides, y para poner un ejemplo
digamos, dramático, el axioma de las paralelas de Euclides, que es el más contrafáctico de los 5, ¿no? Y entonces la cuestión era partir de algún conjunto finito de enunciados cuya verdad sería exteriorizada por la propia condición de estos enunciados, por su evidencia, por la evidencia de estos enunciados, y entonces a partir de ahí sí podíamos hacer el juego de la deducción lógica. Bueno, esto pasa en las matemáticas, pasa en la geometría, pasa en la lógica. Ahí hay un ejemplo interesante para recordar, el de Lobachevsky, que en el siglo XIX, creo, si no me equivoco, entre el 18 y el 19, renuncia a la verdad del quinto axioma de Euclides y con los 4 primeros termina descubriendo lo que hoy llamaríamos la geometría espacial, termina descubriendo la idea de los ángulos curvos que produjeron una revolución en la industria, entre otras cosas, en el conocimiento y en la industria y en la tecnología aplicada, y permitieron que se fueran desarrollando las máquinas que finalmente llevaron al hombre a la luna. En el caso del método, en el caso de las ciencias fácticas, la idea era que en realidad la función de la ciencia era explicar y predecir, y para explicar y predecir había que observar o experimentar, y que sobre la base de observaciones y experimentaciones que se repetían incesantemente, se podía llegar a inferir de que la circunstancia de que todos los metales se dilataran con el calor era una ley universal, verdadera para siempre y objetiva en relación con el mundo. Sin embargo, aunque esto sigue siendo cierto hoy, puede ser que mañana aparezca un metal que no se dilate, puede ser que mañana aparezca algo que llamamos calor y que no era calor, en fin, pueden pasar todas estas cosas que han pasado con la física. Al fin y al cabo, las ciencias duras, que son la física, ha cambiado de paradigma en los últimos 25 años más o menos 5 o 6 veces, ¿no? Desde Newton, pasando por Einstein y Stephen Hawking y los agujeros negros y las demás cosas de esa naturaleza. A propósito de esta revuelta que se produce metódica, los autores que la protagonizan sostienen que en realidad en el caso de las ciencias sociales lo que hay que hacer es entender el sentido de una conducta, y que entender el sentido de una conducta no puede alcanzarse mediante pesar la conducta o medir la conducta, en fin, no puede alcanzarse mediante los métodos que usaban las ciencias naturales, sino que había que usar otros. Y así apareció Dilthey con la empatía, Max Weber con los tipos ideales de conocimiento, el discípulo de Heidegger, ¿quién? No, uno más antiguo, ya me voy a acordar. Hoy no me serví ni siquiera para esto, por favor. Siempre me olvido de cosas, porque los viejos tenemos memoria antigua. Si ustedes me preguntan, por ejemplo, cómo era el argumento de la Rosa de Abolengo, yo se los puedo contar, pero si me preguntan cómo se llamaba fulano de tal hace 2 días, eso es lo que a uno le falla. Después le viene rápidamente la memoria. Era
lo tengo escrito por acá, es el que introduce el concepto de socialización como modo de conocimiento de la conducta ajena. Bueno, volvamos a los papeles para terminar en la hora en que nos ha propuesto André. No me parece mal, digo, que en el campo de las ciencias naturales sean los mencionados aquí superficialmente los mecanismos de validación de nuevas leyes, teoremas o hipótesis. Intento demostrar que es falsa la idea consolidada en el sentido común de nuestros contemporáneos de que la información que nos proveen sean universales, objetivas, definitivas, sólidas, etc. Y que mientras tanto otros conocimientos, en particular los de las ciencias sociales, sean apenas narraciones más o menos ingeniosas o aburridas, sin respaldo serio. Lo cierto es que las tradicionales perspectivas objetivistas son menos sólidas de lo que por siglos se propuso y que el representacionalismo y sus criterios de verdad carecen ya de su antigua fuerza en el sofisticado debate de actualidad. Como había mencionado antes, el monismo metodológico sufrió fuertes impugnaciones por el lado de las ciencias sociales. El autor al que me refería era Alfred Schutz, y luego Peter Winch, y luego los hermenéuticos como Gadamer, Ricoeur o Davison, etc. El positivismo y el comprensivismo, así se llamó esta escuela, porque se llamó Escuela de la Verstehen, que quiere decir comprensión en alemán. La pelea del positivismo y el comprensivismo llegó hasta mediados de los años 20. Los años 50 eran los dos únicos combatientes en la escena, por decirlo de alguna manera, o subidos al escenario. Un ejemplo de las apasionadas o ilustradas polémicas de aquel momento fue expresado en un texto muy leído que se llamó La disputa del positivismo en la sociología alemana, en donde por un lado discutían Popper, Hans Albert y otros discípulos de Popper, y por el otro lado discutían Adorno, Habermas y otros discípulos de estos. Por otra parte, a mediados de los años 60, el rechazo al objetivismo y al positivismo se vio reforzado por la emergencia de una epistemología constructivista. Así la denomina, por ejemplo, Ernst von Glaserfeld en su ensayo La construcción del conocimiento, texto que se publicó en Buenos Aires y en donde escribieron enjundiosos ensayos Prigogine, Morin, von Fester, Guattari, Bernard Peirce y otros. La obra fue dirigida por la profesora Dora Saniter. A esta nueva perspectiva pueden sumarse los nombres de Varela y Maturana, de Teubner y de manera principal la importante figura de Niklas Luhmann, fallecido hace pocos años, pero que ha dejado como legado intelectual una obra caudalosa, compleja y exhaustiva sobre la teoría de los sistemas sociales. ¿Cuál es el núcleo de lo que sostienen estos autores y muchos otros no mencionados aquí en función de la naturaleza apenas divulgatoria de este trabajo? La idea central consiste en afirmar que el mundo exterior no es pura objetividad, que toda externalidad no solo se define por su materialidad, sino también por su sentido, y este se construye socialmente en el seno del discurso y de la comunicación en el marco de una cierta cultura. La ontología de los fenómenos que apreciamos en el mundo externo remite a un entramado lingüístico, violencia, tortura, odio. ¿Cuál es la residencia ontológica de estos términos? Es el lenguaje, ¿no? Yo pongo, por ejemplo, acá en la ciudad de Rosario, que es donde se hizo jurar la bandera en la época de las guerras de la independencia, hay un monumento fenomenal, no sé, de 50 metros, enorme, y cualquiera que pasa por ahí no ve la pura externalidad del monumento, no ve piedra, un caño y un pedazo de trapo.
ve el símbolo de las guerras de la independencia y de la nacionalidad y qué sé yo, que esto que lo otro. Ve otra cosa, porque pone a lo externo, adjudica además los sentidos que se construyen socialmente, que no pone él porque se le ocurre, sino porque en el fondo se socializa en la comprensión del mundo con otros hombres. Hay que agregar a este dato la presencia determinante, pero no es eso lo que vemos, no es un pedazo de trapo y un pedazo de piedra, sino un símbolo majestuoso de heroicas luchas por la independencia de nuestra patria. Esto último es sentido, es decir, es intersubjetividad. Es intersubjetividad comunicativa en acción. Hay que agregar a este dato la presencia determinante del observador. Para la tradición sistémica, la realidad se presenta de manera variopinta, desordenada y caótica. Los seres humanos solo pueden lidiar con ella estableciendo distinciones, abajo, arriba, izquierda, derecha, animal, vegetal. Cada distinción deja de considerar un sinnúmero de elementos de la realidad, pero esos elementos no se pierden porque quedan disponibles como reserva de sentido para nuevas distinciones. Cuanto más precisas y más finas sean las cuadrículas de nuestras distinciones, más amplio y profundo será nuestro conocimiento. Volvamos al observador y a los datos subjetivos del saber. Un observador ve en realidad aquello que se ofrece a la perspectiva desde la cual observa. Él no puede aprender el objeto, como decía Schutz, el objeto externo a su conciencia como totalidad. No puede. No. Ustedes ven esta mesa, pero no ven la mesa que yo veo. Y si quieren ver la mesa que yo veo, yo me tengo que ir de acá y ustedes se tienen que sentar acá, pero pierden la visión de la mesa que tienen. Y si queremos conocer la mesa en verdad, nos tenemos que tirar al suelo y mirar cómo es por abajo. Y por de pronto, y entonces al final, la noción de mesa que tenemos es una construcción mental, ¿no? Que junta los pedacitos para, en una abstracción intelectual, transformarlos en un objeto. De modo que esto se puede también expresar de la siguiente manera. No hay realidad sin un proceso complejo de intervención de la subjetividad. Un ejemplo, un par de amigos pasean hasta llegar a los lindes de un abigarrado conjunto de árboles. Uno le dice al otro, ¡qué lindo bosque! Y el otro experto fitogeográfico le contesta, bellísimo, veo allí pinos, acacias, olmos, sauces, y la enumeración continúa. Moraleja, los amigos han visto realidades distintas. La conclusión es que no se trata solo de mirar, sino de las distintas posiciones de sujeto que miran. Posiciones físicas, intelectuales, cognitivas y hasta ideológicas, naturalmente. Por otra parte, la ciencia no es un saber inefable. Un enunciado que pretende ser de naturaleza científica debe ser comunicable, debe ser transmitido a una comunidad especializada de oyentes. Aquí se nos presenta otro problema. La comunicación es un proceso complejo y relativamente incierto. Al contrario de lo defendido por positivistas y objetivistas, no basta con hacer una lectura mecánica de un texto y luego aplicar reglas de inferencia para utilizar las consecuencias lógicas de ese texto a efecto de resolver un caso o dirimir una contienda. Es decir, estoy haciendo una crítica a la idea de subsunción, que siempre me pareció mal explicada, mal probada y, en fin, sin nuevos argumentos erróneos. Ese concepto fue pulverizado por el desarrollo de la semiótica contemporánea y otras disciplinas. Clifford Geertz dice, contar las cosas tal como son resulta un eslogan no mucho más adecuado para la etnografía que para la filosofía después de Wittgenstein o Gadamer, para la historia después de Collingwood o Ricoeur, para la literatura después de Auerbach o Barthes, para la pintura después de Gombrich o Goodman, para la política después de Foucault o Skinner, o para la física después de Kuhn o Hesse. Y sostiene Habermas, en Verdad y Justificación,
Desde el punto de vista pragmatista, el proceso de conocimiento se presenta como una conducta inteligente que selecciona problemas, posibilita procesos de aprendizaje, corrige errores e invalida objeciones. La función representativa del lenguaje solamente sugiere la imagen engañosa de un pensamiento que representa los objetos o hechos cuando se la separa de este contexto de justificaciones discursivas y de experiencias referidas a la acción. El espejo de la naturaleza, es decir, la representación de la realidad, es el modelo falso de conocimiento, porque la relación binaria entre imagen y lo representado por esa imagen oculta la dinámica de incremento del saber que se produce mediante la solución de problemas y el proceso de justificación. Decía más arriba que la comunicación era un proceso difícil y azaroso, y siendo así el conocimiento científico un corpus no inefable. Reclama para su aceptabilidad comunicación. La semiótica del discurso se ha ocupado detenidamente de este problema. Por ello, los estudios del discurso han resultado de enorme interés para las ciencias sociales contemporáneas, y aunque reconstruir una noción precisa resulte una empresa compleja por la extrema multimosidad del término, en términos posibles desde una perspectiva, digamos, técnica, entender al discurso como un acontecimiento comunicacional, interacción verbal o proceso social de producción de sentido es bien posible. Se trata del análisis de quien utiliza el lenguaje, cómo lo utiliza, para qué y cuándo, de modo de poder formular una teoría sobre las relaciones entre el uso del lenguaje y las creencias en el marco de la interacción social. Con ese alcance abarca tanto los textos como hablados como escritos, las imágenes, las arquitecturas, los símbolos, etcétera, etcétera. Desde un punto de vista estructural, el discurso consiste en una secuencia proposicional dispuesta en un cierto orden. Gestos, movimientos, posturas, volumen elocucional completan el sentido de la interacción verbal. Cuando la interacción es textual, la intertextualidad y la contextualidad cumplen igual misión. Finalmente, el sentido alude siempre a ciertas representaciones semánticas. Algunos autores, como Herbert Gries, destacan que la comunicación demanda cooperación por parte del emisor, administrando de manera adecuada la cantidad de información, la cadencia y la forma en que la transmite, por el lado del receptor, con la disposición para la escucha. Cuando el proceso falla, el sentido queda finalmente constituido por operaciones del polo receptivo, a partir de lo que el autor denomina implicaturas para distinguirlas de las implicaciones lógicas. Y por tanto siempre existen reconstrucciones de sentido. En esta tesis, como en las de Wolf and Isser, se pone énfasis en la estética de la recepción como dato constitutivo del mensaje, privilegiándose de tal modo el papel del receptor-lector en la concreción del sentido. Ya termino. El análisis del discurso atiende, además de las reglas semánticas y sintácticas, las formas deliberadas o no con las que los usuarios se comunican a través de procesos estratégicos. Las representaciones mentales que provienen de la lectura de un texto o de la escucha no constituyen reproducciones mentales mecánicas. Esto es, no copian sentidos portados en los mensajes, sino que deconstruyen y reconstruyen sentido utilizando elementos conversacionales, textuales y contextuales, conjuntamente con el conjunto de creencias que los usuarios ya poseen antes de iniciar la comunicación. Así como el contexto influye en el discurso, este puede modificar el contexto. En todos los niveles del discurso, como dice Van Dijk, encontramos huellas de un contexto en el que las características sociales de los participantes desempeñan un papel fundamental. Se trata del género, de la clase, de la afiliación étnica, de la edad, del origen, de la posición y de otros rasgos que determinan su pertenencia a determinados grupos. Para concluir, diré que tengo plena conciencia de haberme introducido en un campo del saber singularmente especioso, que he transitado un camino saturado de riesgos y amenazas. Lo he enfrentado convencido de que los resultados puede que no sean los que hubiera deseado. De todos modos, lo expuesto me permite darle una interpretación distinta a la que se ha vulgarizado al tratar el tema de la posverdad. Yo creo que esta denominación renuncia al universalismo, renuncia a las verdades definitivas, que ya son ridículas a la luz del modo en que ha evolucionado el conocimiento.
al objetivismo, al monismo metodológico, a la homologación entre ciencias naturales y ciencias sociales. Y en cambio propone una concepción acerca del saber más modesta, más realista, que vincula el mundo exterior con el intramundo y que se concibe como el resultado de la comunicación y la interlocución humana, es decir, como un fenómeno social. Muchísimas gracias.